Bueno, esta aventura comienza desde Tijuana hasta Cataviña, sino antes pasar por algunas ciudades y lugares, porque teníamos que hacer una parada obligatoria en el Rosario, aquí en Baja California Norte. Esto para cargar gasolina lo más que se pueda y trasladarnos hasta este hermoso y maravilloso sitio. Después de Ensenada pasamos por San Vicente, Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín hasta llegar a El Rosario. Toda esta área observé que es un área de agricultura muy poderosa y me gustó y vendré otra vez a documentarlo todo. Por lo pronto llegamos a El Rosario a cargar gasolina. Después de haber cargado gasolina aquí en El Rosario, el paisaje, su cambio fue brusco y muy diferente a todo lo que he visto. Ya se empiezan a ver los cirios, ¿no? Que le dicen, ¿no? Mira. Qué interesante. Mira más que chulada. Lo que más me impresionó fue los colores y matices que ofrece el paisaje y la vastedad de este mismo al ver con mis propios ojos la extensión del territorio enorme que tenía adelante. Y conforme nos íbamos adentrando hacia el Valle de los Cirios, una vez más este paisaje empezó a cambiar. Esto haciendo más el lugar irreal o surrealista que me pude imaginar. Muy interesante. Aquí estamos en el sitio arqueológico de Cataviña y más adelante les muestro los videos. Y en este sitio arqueológico es donde aprendí que estas maravillosas plantas se les llama cardones, y a las plantas que más adelante van a ver, que son flacas y llenas de ramitas, se les llaman los cirios, y estos florecen después de las lluvias. Y este sitio es muy interesante y al menos lo que me dijeron y lo que me informé es totalmente gratuito para las personas que quieran venir a conocerlo. Aquí son que las pinturas rupestres de Cataviña, ¿no? Sí. ¿Tú sabías que estas pinturas tienen más de 7000 años? Según los que han estudiado las pinturas. Mira nomás qué bonito está aquí. Órale. Aquí la panorámica. Y el cactus, el cirio. Aquí está la...
Vamos a tomar una panorámica. Aquí dice, son las pinturas rupestres, mira, el origen de muchas pinturas rupestres y petrograbados es un incierto, pues no se puede saber con certeza quién las hizo, qué quiso decir con esas representaciones y bla 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 bla. Ahí está, mira. A ver, vamos a ver. Ahorita le voy a tomar una foto de eso. Está interesante. Ahí, aquí está la cueva. Ah, mira. Mira qué suave está. Déjame, me pongo ya para que le tomes. Esas pinturas tienen más de 7000 años. Algunos dicen que casi los 10.000, pero las pruebas de carbón han datado 7000. Tenía ganas de ver este lugar. Está bien. Pero ese lugar es famoso por las pinturas que tienen y a pesar de todos los cientos o miles de años se mantienen. Vean más. Ha de haber otras cuevas, pero hay que explorar por allá lejos. Pero estas son las más famosas. Esta es la cueva que oficialmente Sí, es la que sí. Pues para bajar yo creo que por allá. Y en este lugar pues nomás es lo de las pinturas rupestres. Mira, vamos allá arriba de la piedra que hay. Acá, mira. Me saca de balance la Nikon. Wow. Mira nomás. Qué suave está. Mira, ahí hay un río, ahí es un río. Esa que te digo que Ajá. cuando llueve, ahí sí hay agua. Y si luego se ve que el agua baja con fuerza por ahí. Por ahí baja con fuerza el agua. Mira nomás. Aquí se ha de ser un lago, ¿ah? Porque está aquí. ¿Cómo hay piedra por allá? Sí, sí, es lo que estoy viendo. Para allá está la misión Santa María. Órale. Para hasta adentro son como 2, 3 horas manejando. Me imagino que ha de haber otras cuevas acá, pero no están exploradas o no están abiertas. Por eso no son muy accesibles, que digamos. Han de ser A lo mejor sí hay, pero no las tienen marcadas para que no vaya la gente. Sí, para que no vaya la gente. Pero me imagino que sí ha de haber. Si es una, ha de haber más. No es la única. Pero mira qué hermosura de paisaje. Sí, Con como las que montañas para allá. Para allá se ven como cuevitas, viene para allá. Y este carajo se ve chiquito, que la cámara pues está bien alto, está bien grande. No, está curada. Está bien. Pues está bien ¿Qué se escucha? Nada. Silencio total. El aire no se oye. El aire. Nada más. Pero para allá a veces cómo se ve. Sí. La bajada. Cuando está corriendo el agua. Para allá por toda la misión Santa María. Hay para nadar, ahí hay pozas, una poza grande. Se llama, le dicen la poza de Cuadra. Órale. Hasta allá he ido. Sí, para llegar allá son horas. Son horas. No quieres ir con un guía porque está bien. Sí, para que no te pierdas. Si traes doble tracción, tienes que ir con otro de doble tracción que traen doble O si te tracción. quedas atascado. Y tienes que saber usar la doble tracción porque es técnico el camino. Sí. Bien técnico. Pues estos lugares hay que cuidarlos y todo eso. Por respeto, pues. Y lo bueno es que no está sucio, que no tienen No, pues los que lo mantienen limpio.
Mira qué curioso las formaciones rocosas, ¿no? Están como escarbadas, ¿no? Tienen agujeritos ahí, mira. Es por el aire. Por el aire. Sí. Porque si te fijas, estas también tienen agujeritos, mira. Miles de años. La erosión. Ahora bajar. Hasta allá está el caminito. Y mira, estos son, si esos son los cirios, entonces estos son, está más planito por aquí, mira. Estos que son cactus enormes. Sí, hay que buscarla para salir de la duda. Pero mira nomás, qué grandes. Y este es de los chiquitos, de los acá. Del tamaño, pues. Es más. Mira la piedrota. Está grandísimo, mira. No parece, ¿no? Pero cuando estás tomando la foto. Una foto con tu teléfono. Claro. Súbete ahí. A ver. Ah, son cardones. Órale. Pues yo estaba mal, ni cactus ni cirio. Cardones. Pero mira nomás. Qué grande. Ah, es para acá. Le da la vuelta. Bueno, gente, ha sido todo por hoy aquí. Está haciendo calorcito. Y pues vamos a la otra parada. Mira, 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 mira. Una lagartija. Y está blanca. O verde con tirando a color de la tierrita. Te vas a hacer mía para mi fondo de pantalla. No sale. ¿Por qué? Se me va a ir la pinche lagartija. Ahora sí. Mira, refleja el infrarrojo. Macro mode. Ahí está. Ahí está. Bueno, visitamos las pinturas rupestres y vamos rumbo a Guerrero Negro. Guerrero Negro. ¿Y allá qué vamos a hacer? Ahí vamos a descansar. Ok. Hasta mañana para ir a las amargas. A las amargas. Alright. Nos vemos allá.